Buenos días, buenas tardes o buenas noches según corresponda. Bienvenidos y bienvenidas a esta primera clase de la tercera unidad de Fundamentos Epistemológicos para la Psicología 2. Y la unidad se llama Pensamiento, Cognición y la Filosofía de las Ciencias Cognitivas. Y partiremos generando una discusión sobre el pensamiento. Básicamente, ¿qué es aquello a lo cual llamamos pensamiento y que puebla gran parte de nuestras vidas y de nuestro día? Lo primero a tener presente es que todos los seres humanos pensamos. Pensar para nosotros es un acto que viene a ser natural. Lo hacemos desde que somos pequeños y lo hacemos gran parte del día. A veces cuando estamos solos, a veces cuando estamos en medio de una conversación, a veces cuando estamos resolviendo un problema. O incluso aunque no haya un objetivo, muchas veces nosotros pensamos. Y creo que el momento más común en el que pensamos es justo antes de quedarnos dormidos o dormidas. ¿Cierto? Como quiera que sea, es algo natural. Y es más, pensar parece estar en la prueba ontológica de que existimos, más célebre de la historia, que es el cogito ergo sum, esta frase con la cual Descartes planteaba que no importa que todos mis sentidos o que todas mis percepciones sean un engaño, aquello que piensa soy yo. Y si yo pienso, entonces existo. Y en ese sentido, es algo que nosotros hacemos muy tradicionalmente. Pero una cosa es pensar y otra cosa muy distinta es saber qué es el pensamiento. Claramente las aves vuelan sin tener ningún conocimiento de aerodinámica o de física. Nosotros, en cambio, ya desde el siglo V a.C., o quizás antes, como especie, hemos estado reflexionando respecto de qué es pensar y cómo pensamos. Y de hecho, esas no son las únicas preguntas que uno se puede hacer. Hay muchas preguntas que uno se puede hacer. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos cuando pensamos? Es decir, ¿en qué consiste el pensamiento? En segundo lugar, ¿es el pensamiento una actividad voluntaria? Es decir, ¿nosotros la dirigimos o somos dirigidos por el pensamiento? ¿Posee una estructura fenoménica tal como nosotros lo vimos respecto a la conciencia, en el sentido de que existan ciertos elementos organizados de una manera específica y que podamos diferenciar, tales como la existencia de un yo, la percepción del tiempo, eh, o por ejemplo también nociones de causalidad? Cuando nosotros percibimos que un pensamiento causa otro pensamiento, ¿es eso real o estamos cayendo en una ilusión psíquica? Todas esas son preguntas que se derivan de esta. Por otro lado, ¿cuál es la relación entre pensamiento y lenguaje? Tradicionalmente se establece que ambos son caras de una misma moneda. No obstante, es posible que exista cierto pensamiento en especies no lingüísticas y es posible que exista pensamiento en humanos prelingüísticos. Así que por lo tanto esa relación no está tan clara, como lo plantea así la hipótesis Sapir-Whorf, que básicamente plantea que el lenguaje o el idioma que nosotros hablamos condiciona nuestra estructura de pensamiento. Sin duda que existe una relación, pero esa relación es absoluta o es funcional. ¿Y qué otra pregunta nos podemos hacer? ¿Se puede medir el pensamiento? ¿Se puede medir objetivamente? En psicopatología ustedes se van a encontrar con la existencia de elementos semiológicos, como son, por ejemplo, la bradipsiquia y la taquipsiquia, o bradipsiquia, taquipsiquia, que se refiere a el lentecimiento del pensamiento o aceleramiento del pensamiento. La taquipsiquia se refiere a una activación muy acelerada del pensamiento que es propia de los síndromes maníacos, también de algunos tipos de esquizofrenias. Y la bradipsiquia es lo contrario, el enlentecimiento del pensamiento que está más asociado a síndromes orgánicos y también a otros trastornos del ánimo, o a trastornos del ánimo, como por ejemplo la depresión. Entonces, si nosotros podemos afirmar que el pensamiento se ha acelerado o se ha enlentecido, ¿en base a qué lo hacemos? ¿Cuál es esa medición que nosotros hacemos? ¿Basta con el reporte del sujeto o se podrá medir de alguna manera objetiva, por ejemplo, a través de neuroimaginería? ¿Pueden otras especies pensar, que era lo que yo decía? Yo personalmente creo que sí, que hay especies que pueden pensar, pero no porque yo lo diga es cierto.
Hay quienes están a favor de esta postura, hay quienes están en contra de esta postura. Y que dicen que lo que los animales hacen a la hora de resolver un problema no necesariamente es pensar. Si bien los experimentos de Keller acerca del insight, que lo hizo con chimpancés y que llegó a sistematizar la existencia de un fenómeno, que es justamente el insight, que observó en chimpancés, en un chimpancé en particular, Sultán, quien al parecer se retira en su jaula a pensar en el problema de cómo alcanzar una orla de plátanos que estaba colgada desde el techo fuera del alcance de todos los chimpancés. Y en ese estado contemplativo, al parecer, aborda el problema y llega un momento, dice Keller, en que se para decididamente, va donde están las cajas, las apila, va donde están las varas, las ensambla y se para sobre las cajas y utiliza las varas ensambladas para descolgar la orla de plátanos. Si eso no fue pensar acerca del problema, ¿qué fue? ¿Cuál es la relación entre pensamiento y otros tipos de estados mentales? Esto también nosotros lo tenemos que observar. Por ejemplo, el pensamiento versus la ensoñación, el pensamiento y la resolución de problemas, el pensamiento y la creación. ¿Cómo se vinculan? ¿Son parte de lo mismo o son cosas distintas? ¿Podríamos nosotros tener una lesión de ciertas zonas cerebrales que controlan el pensamiento y sin que se vean afectadas otras funciones mentales, como por ejemplo la resolución de problemas? Esa es una pregunta que también vale la pena hacerse. ¿Y pertenece el pensamiento a una sustancia inmaterial? Es decir, esta pregunta aborda principalmente el dilema del dualismo. ¿El pensamiento es solo una función de la materia orgánica o es algo más que eso? Para comenzar a intentar responder estas preguntas, tenemos que abordar el pensamiento desde tres concepciones en las que tradicionalmente ha sido abordado el problema del pensamiento. La primera de estas concepciones es el pensamiento como facultad, es decir, como capacidad, como habilidad, como algo que el ser humano puede hacer. Y justamente menciono al ser humano porque tradicionalmente se expresa que el pensamiento es lo que nos distingue de, bueno, no me gusta mucho esta palabra porque es un tanto fea, que es bestias. Y no me gusta, bueno, lo que pasa es que a mí tampoco me gusta decir humanos y animales, porque los humanos somos animales. Entonces, para distinguir a los humanos de quienes no son humanos, está la palabra bestia, pero bestia justamente se refiere a aquel animal que no usa el razonamiento. Entonces, por lo mismo no me gusta la palabra, pero no tengo otra. Y al final, el pensamiento es lo que nos diferencia tradicionalmente o generalmente de las bestias, con todo lo fea que puede hacer esa palabra. Y de hecho, Descartes define el pensamiento como un instrumento universal que puede ser usado en cualquier tipo de situación. Y en ese sentido entendemos que el pensamiento es parte de nuestra naturaleza como seres humanos. Y en esta naturaleza, en esta facultad que tenemos que diferenciar lo que es la percepción del pensamiento. Una cosa es percibir una manzana. Para que podamos percibir una manzana parece necesitarse una relación causal con un objeto en el mundo. Es decir, tiene que haber una percepción verídica. Sin embargo, el pensamiento no necesita eso. Nosotros podemos pensar en una manzana en ausencia de la manzana. Ahí es donde está. Necesitamos una relación causal para percibir la manzana. No necesitamos una relación causal para pensar en la manzana. Pero obviamente esto no se aplica solamente a una manzana, se aplica a cualquier tipo de estímulo, a cualquier tipo de objeto, a cualquier tipo de ser. Es decir, uno puede pensar en X en ausencia de X. Y esto tiene un alcance. Mientras que la percepción provee acceso a un rango limitado de objetos, el rango de contenidos del pensamiento es casi ilimitado. Es decir, casi, absolutamente casi. Piensen en un color nuevo que nunca hayan visto, o en un triángulo de dos lados. No pueden pensar en esas cosas. No, no se puede, así que es un rango casi limitado. Pero lo que sí es cierto es que la percepción está limitada por la estructura perceptual humana. Es decir, eso es el determinismo estructural. Nosotros no podemos percibir algo que no estemos construidos para percibir, como las ondas de radio, o la luz ultravioleta, o la luz infrarroja, o estímulos auditivos o vibraciones que estén por debajo de los 20 Hz o por sobre los 20.000 Hz, cosa que sí pueden hacer los murciélagos y los delfines. Nosotros tenemos una percepción que está limitada por cómo estamos construidos.
pero la percepción también se halla limitada por, básicamente, todos aquellos objetos que nosotros percibamos, por la naturaleza de los objetos. Hay objetos que por sí mismos no podemos percibir, por ejemplo, la curvatura de la Tierra. No la podemos percibir debido a nuestro tamaño y debido al tamaño de esa curvatura. Distinto sería si estuviéramos en el planeta del Principito. En ese sentido, podemos pensar sobre cosas que en principio parecen imperceptibles. Eh, y así, y también cosas que no tengan un correlato real. Pensamiento es así, estímulo independiente. Mientras que la percepción es estímulo dependiente, depende del estímulo. Y en este rango de cosas, lo que yo les decía, podemos pensar en cosas que son imperceptibles para nosotros, como por ejemplo los microbios, o cosas que no existen, como una manticora. Así que por lo tanto, el pensamiento nos da acceso a una gran gama de elementos para los cuales la percepción es demasiado limitada. Bueno, así tenemos como este alcance es un alcance de propiedades del pensamiento como facultad. Es decir, cuando pensamos en el pensamiento, como una facultad y pensamos en sus propiedades tienen cierto alcance. Particularmente, el pensamiento nos permite detectar un rango de propiedades del mundo más amplio que el rango permitido por la experiencia perceptual. Así, por ejemplo, uno podría percibir un melón y por sus características físicas pensar que es un melón que fue cultivado en Calama, porque se llama melón calameño. Pero no sé si ustedes sabían que el melón calameño no proviene de Calama. De hecho, el clima de Calama es pésimo para cultivar melones. No crecen melones en Calama. Lo que pasa es que es una mala pronunciación. El melón se llama melón canameño. Y si no me equivoco, es una mala traducción de su nombre en inglés, que es cantaloupe. Entonces, en esa deformación terminamos nosotros asociando su nombre con la ciudad de Calama, pero sabemos ya que no es así. Pero volviendo al pensamiento, entendemos que el pensamiento nos permite detectar propiedades que no son accesibles inicialmente por medio de la experiencia perceptual. Y esto en el fondo es bastante positivo para nosotros porque nos permite entrar a un mundo abstracto, un mundo que no está determinado por los estímulos presentes. Así, por ejemplo, nosotros podemos pensar en lo que está lejos, podemos pensar en lo que ya sucedió en el pasado o lo que va a acontecer en el futuro. Y el pensamiento nos permite ir detectando similitudes de distintos objetos, lo cual nos lleva a formar categorías mentales. Y es en las categorías mentales que nosotros somos capaces de incluir nuevos objetos que nunca antes hemos visto. Es decir, si nosotros tenemos el concepto de la categoría mental de perro, nosotros podemos ver un perro con una raza que nunca antes hayamos visto, de un tamaño o de características físicas que nunca antes hayamos visto, pero lo vamos a identificar como un perro. Así, el pensamiento nos permite liberarnos de la esclavitud de lo particular o de la experiencia particular. La diapositiva anterior quedó cortada. Yo estaba diciendo que ya no somos esclavos de lo particular ni tampoco de la experiencia concreta. Pero siguiendo con el pensamiento como facultad, podemos decir que otra de sus características es que posee una naturaleza sistemática, integrativa, creativa y abierta. ¿Por qué? Porque básicamente el pensamiento nos permite unir distintos tipos de contenidos no necesariamente relacionados en nuestra experiencia perceptual. Es decir, nosotros podemos conectar con el pensamiento dos objetos que no se dan juntos, no siguen uno al otro, no se conectan por una relación causal o no aparecen en el mismo lugar. En ese sentido, el pensamiento nos permite construir relaciones causales entre eventos, relaciones que no son objeto directo de la percepción. Y así, básicamente, todo esto nos lleva a que el pensamiento permite construir hipótesis sobre la realidad que luego pueden ser testeadas. Como por ejemplo el famoso experimento de Louis Pasteur que demostraba la inexistencia de la generación espontánea. ¿Y qué fue lo que hizo? Tomó un caldo de cultivo, lo hirvió dejándolo aséptico y lo selló, o por lo menos lo dejó aislado del aire exterior. De esa manera no entraban microorganismos a él y mucho tiempo después de haberlo dejado ahí, pudo
beberlo sin ningún problema, sin enfermarse. O, por ejemplo, también son famosos los experimentos mentales de Einstein para demostrar cómo se daba la teoría específica de la relatividad. Y en este caso en particular lo que vemos acá es cómo el movimiento a grandes velocidades podría curvar la luz. Si nosotros tenemos a una persona en un ascensor que se está moviendo muy rápido hacia arriba, entendiendo que esa persona vive en una especie de espacio de suspensión de la realidad, porque si se mueve muy rápido se aplastaría y no sería grato de ver de ninguna manera. Pero si se pudiera contener a esa persona con un rayo de luz, nosotros podríamos ver cómo al moverse muy rápido, como se ve acá en la diapositiva, ¿tengo el puntero láser? Por acá tengo el puntero láser. El rayo de luz se curvaría. Entonces, para nosotros no es difícil entender qué es lo que nos propone. Otra cosa es entender las matemáticas de la teoría. Pero el experimento mental nos permite a los legos en física teórica entender a qué se refiere esta teoría específica de la relatividad. En ambos casos, se ve cómo el pensamiento humano es creativo, integrativo y abierto. Sin embargo, esta naturaleza también se da, por ejemplo, cuando se comprende un chiste. ¿Y por qué lo digo? Porque los chistes requieren la comprensión de conexiones entre asuntos que no están normalmente relacionados. Es esa comprensión la que lleva del chiste a la risa. Y quizás en esto yo lo sorprenda, pero algo que a mí me llama mucho la atención es que en general en castellano nosotros no tenemos un nombre para la emoción que nos produce una buena broma o un buen chiste, una buena talla. Esa emoción que nos hace reír, esa emoción que nos hace carcajearnos. ¿Qué nombre tiene esa emoción? Piénsenlo. Sé que algunos de ustedes me dirán alegría, pero ¿un chiste realmente produce alegría? Felicidad. Claramente un chiste no produce felicidad. ¿Cómo se llama esa emoción? Y a mí me desespera darme cuenta de que en castellano no tenemos un nombre para esa emoción. Rod Martin, autor de La psicología del humor, hay un libro del año 2005, plantea que esta emoción se llama mirth. No tiene una traducción al castellano, podría ser traducida como jocosidad, pero realmente el mejor nombre es mirth. Y es la comprensión de la relación absurda de los elementos del chiste lo que nos produce ese mirth o jocosidad. De hecho, Schopenhauer muy elocuentemente deja en claro esta relación cuando dice que la causa de la risa en todo caso es simplemente el súbito darse cuenta de la incongruencia entre un concepto y los objetos reales que han sido pensados a través de él en alguna relación. Y la risa en sí misma es solo expresión de esta incongruencia. Es decir, habla de un darse cuenta y de la unión de objetos a través del pensamiento. Es decir, Schopenhauer plantea que en el humor se pone en juego esta facultad del pensamiento en un grado, digamos si no extremo, por lo menos bastante claro. En tercer lugar, el pensamiento posee conectividad, y esto se debe a dos características. La primera de ellas es que es composicional, en el sentido de que permite generar componentes y operar con ellos. Veámoslo con un ejemplo. Podemos nosotros pensar que si queremos hacer una comparación, podemos pensar que X es más peligroso que Y, si queremos comparar a dos ninjas. Y a esto lo llamamos C. Es decir, podemos pensar en C que X es más peligroso que Y. Y en ese sentido C podría ser un concepto o una conceptualización. Y por otro lado, el pensamiento es posibilitador. Y esto se refiere a que nosotros también podemos inmediatamente darle el sentido contrario a C. Es decir, podemos pensar que no sé. O pongámoslo así, nosotros podemos creer en algo como por ejemplo que todos los perros son peligrosos. Hasta que un día conocemos más de un caso, digamos 3 casos de perros que no son peligrosos. De hecho, perros que son un peligro para sí mismos. ¿Conocen ese tipo de perros? Pues los hay. Si nosotros pasamos de creer que todos los perros son peligrosos
a creer que no todos los perros son peligrosos, entonces estamos haciendo ese mismo viaje de sé a no sé. Y sé en este caso puede ser cualquier concepto. Por ejemplo, creer que la simultaneidad no tiene sentido dentro del universo porque todo va a depender de la transmisión de energía o de materia de un punto a otro y que eso está limitado necesariamente por la velocidad de la luz, es algo que le podemos llamar la teoría de la relatividad, o mejor dicho, el principio de la relatividad. Y nosotros podemos comenzar a entender lo que es la relatividad, entender lo que es la inflación, entender lo que es el patriarcado, entender lo que es la epistemología, y en el fondo todo eso, a todas esas concepciones nosotros les podemos poner nombre. En este caso C, podría ser A, podría ser X, pero cada vez que nosotros tomamos un concepto y lo invertimos, lo cambiamos, lo dividimos, estamos utilizando las características composicionales y posibilitadoras del pensamiento. Y esto es lo que a la larga o a la postre nos lleva a lo que conocemos como la racionalidad, es decir, la capacidad de razonar acerca de los elementos del mundo. Luego, en segundo lugar, aparte del pensamiento como facultad, también lo podemos entender como un estado mental, es decir, un estado en el que ingresa nuestra mente. Y ahí nos tendremos que preguntar qué distingue al pensamiento de otros estados mentales. Y podemos discutir mucho acerca de qué es el pensamiento. Pero una forma de definirlo es a través de una vía que se denomina vía negativa o fenomenológica. ¿Y a qué se refiere? A que podemos definir el pensamiento, primero, refiriéndonos a qué no es el pensamiento. Y lo que sí les podemos decir a ese respecto es que los pensamientos pueden estar producidos por estados perceptuales, pero no son estados perceptuales. Por ejemplo, ¿ya? Un dolor en mi hombro me puede hacer pensar sobre las razones de este. Y ahí vamos a tener que distinguir la percepción del dolor versus la explicación del dolor o el origen del dolor. En ese sentido, una cosa es considerar qué tan calurosa está la sala a partir de cómo se siente uno, y otra es pensar qué tan calurosa estará al final de la clase. Básicamente, sentir nuestro cuerpo es diferente a pensar sobre nuestro cuerpo. Y en ese sentido, las percepciones y las sensaciones pueden proveer evidencia para ciertos pensamientos. Por ejemplo, parece que estoy resfriado. ¿Y por qué lo dices? Creo que tengo fiebre, me siento acalorado. O por ejemplo, quizás he bebido demasiado. Y si uno al pararse se siente mareado, he ahí evidencia de que efectivamente uno ha bebido demasiado. Y en ese sentido es importante tener presente que hay una consideración conceptual a tener presente, que es que mientras los estados sensibles como percepciones y sensaciones no necesitan conceptos para ser instanciados, los pensamientos sí lo necesitan. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Ya? Y es lo que aparece en este cartel. Un organismo, para pensar en una casa, necesita el concepto de casa, pero no necesita el concepto de casa para percibir la casa. Esto se conecta mucho con un ejemplo que me dieron también en antropología cuando yo estaba en primer año, que es que cuando los nativos americanos vieron en el horizonte llegar las embarcaciones, las naves de los conquistadores españoles, o los conquistadores europeos, digamos, no veían los barcos. Años después, yo me doy cuenta de que el ejemplo está mal redactado. No es que no los vieran, sin duda que los veían, pero no lograban entenderlos como barcos porque nunca habían visto ni habían imaginado que pudieran existir barcos tan grandes, especialmente con velámenes. Y en ese sentido, yo sí puedo ver la casa, pero si yo no tengo el concepto de casa, yo no tengo cómo entender que eso es una casa. Ahora, en ese sentido el ejemplo es difícil de sostener porque la casa es algo que existe hace muchos miles de años y que todos los seres humanos la vamos a entender, sino como casa, por lo menos como refugio. Pero pensemos en algunos conceptos para los cuales se necesita una palabra para poder razonar respecto a ellos. Yo siempre hablo del patriarcado como una palabra que viene a
definir un privilegio masivo, sociológico, histórico, respecto del cual es difícil pensar hasta que alguien le pone el punto a la I. Es decir, se le pone un rótulo. Y hay también otros conceptos como desrealización, alteridad, entropía. Y uno que a mí me gusta mucho, el entrelazamiento cuántico, que es la interconexión de dos partículas separadas por mucha distancia. Y lo que le ocurre a una, le ocurre inmediatamente a la otra. O pensemos, por ejemplo, en un concepto como subjetividad o agnosia, alexitimia, paradigma, que lo vimos el semestre pasado, precariedad, neoliberalismo. Son todos conceptos respecto de los cuales, si no los tenemos en nuestra mente, si no hay una palabra que define ese concepto, entonces no podemos pensar respecto de ellos. Y esta idea es controversial, porque, en primer lugar, algunos autores indican que la percepción también requiere conceptos. Aunque yo considero que no se sostiene mucho ese punto, ya que es imposible o muy difícil defender la idea de que animales más simples que los seres humanos, como por ejemplo peces o invertebrados, no tengan percepción. Y claramente no tienen conceptos. Y por otro lado, también es difícil de sostener, o mejor dicho, es controversial la idea de que los pensamientos requieren una estructura conceptual, mientras que los estados perceptuales no. Porque además es muy difícil definir lo que es un concepto. Y eso yo sí lo concedo. De hecho, algunos autores indican que los pensamientos se pueden distinguir de otros estados por la noción de carácter cualitativo o un what it is likeness. Algo así como su carácter cualitativo subjetivo, o mejor dicho, su cual. Ahora, si hay una vía negativa que define el pensamiento por aquello que no es, sería interesante también definir a qué otros estados mentales se parece el pensamiento. O mejor dicho, qué poseen en común los estados de pensamiento y los estados perceptuales, por ejemplo. Algunos autores indican que todos los estados mentales serían representacionales, es decir, representarían el mundo u objetos de este teniendo ciertas propiedades. Por lo tanto, serían estados intencionales de la mente humana. Y en eso yo sí estoy de acuerdo. Ahora, ¿cómo los pensamientos de un tipo difieren de los pensamientos de otro tipo? Los pensamientos, en primer lugar, difieren respecto de su contenido. Una cosa es pensar en a dónde fui de vacaciones el verano pasado, y es muy distinto eso de qué mal que me cae un tipo X, esta persona, qué mal que me cae. Ambos pensamientos son representacionales, pero varían en su contenido. Por ejemplo, estar de vacaciones en la Antártida versus X es un tipo tan desagradable, son representaciones que difieren en su contenido. Pero los pensamientos difieren también respecto de la actitud que el sujeto toma respecto de su contenido. Por ejemplo, si pensamos en lo que es terminar la clase antes, un sujeto podría desear que el profesor terminara la clase lo antes posible. Otro podría creer que el profesor terminará la clase lo antes posible. Y otros podrían incluso tener la intención de lograr que el profesor termine la clase lo antes posible. Aquí, en ese sentido, desear, creer y tener la intención se refieren al mismo contenido, que es X. En este caso, la clase termina antes. Y estos tres verbos, mejor dicho, estas tres expresiones verbales, denotan tres actitudes que el sujeto puede tener respecto al mismo contenido. Y cuando juntamos un contenido con una actitud, definimos el pensamiento como una actitud proposicional. Y en tercer lugar, podemos considerar el pensamiento como una acción, es decir, como algo que se hace. Y cuando nosotros lo pensamos así, nos damos cuenta de que pensamientos individuales son en general parte de un flujo de pensamiento. Y de ahí es de donde viene la expresión inglesa train of thought, es decir, tren del pensamiento o curso del pensamiento. Y se refiere básicamente a que el pensamiento se estructura un poco como un convoy, un tren que tiene
varios vagones y un vagón está enganchado con el siguiente. En general, nuestro pensamiento tiene un hilo conductor, o por lo menos una sensación de flujo. Y en ese sentido hay dos formas en que los pensamientos de un mismo flujo pueden estar relacionados. En primer lugar, tenemos una relación asociativa. Y esto se refiere a que ciertos pensamientos son introducidos con un cierto grado de regularidad respecto a su contenido. Y esta es una idea que expone David Hume en el siglo XVII. Él era el que planteaba que al escuchar una canción uno puede pensar en su autor, uno puede pensar en el lugar de origen de su autor, uno puede pensar en una región y uno puede pensar en lo mucho que uno quiere viajar. Y esto me pasa a mí personalmente. Al escuchar una canción muchas veces yo me pongo a pensar en cómo fue cómo fue compuesta, perdón, su contexto histórico, etcétera. Y eso me pasa mucho, por ejemplo, con los Beatles. Es sabido que los Beatles, Lennon y McCartney, comenzaron componiendo en conjunto, pero ya en la mitad de la historia de los Beatles, que fue muy breve por lo demás, en términos de grabación duró 8 años, en términos de composición del grupo propiamente tal, 12 años. Fue una historia bastante corta. Pero aún así, ya en la mitad, Lennon y McCartney comenzaron a componer de manera mucho más individual. Y se nota qué canciones son de McCartney y qué canciones son de Lennon. Y yo muchas veces al escuchar una canción me pongo a tratar de dilucidar cuál de los dos la habrá escrito. Hoy tenemos una relación asociativa. Pero también por otro lado, y se puede tomar también del ejemplo anterior, el pensamiento tiene una relación inferencial. Y esto se refiere a que a través del pensamiento nosotros podemos hacer inferencias, es decir, generar conclusiones. Tomemos el silogismo Sócrates es humano, todos los humanos son mortales y Sócrates es mortal. Son tres proposiciones. Y estas tres proposiciones están conectadas de forma inferencial. Si el primer pensamiento es verdadero y se conecta adecuadamente con los siguientes, entonces la conclusión va a ser verdadera. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener ciertas consideraciones sobre el pensar. En primer lugar, el pensar permite rastrear y monitorear las relaciones causales, evidenciales y lógicas entre distintos pensamientos. Es decir, el pensamiento nos permite analizar el pensamiento. Y esta capacidad crítica es lo que permite el desarrollo de la ciencia, el derecho y todas las demás disciplinas afines, partiendo obviamente inicialmente por la filosofía. Y por lo mismo, y por lo que yo les decía anteriormente, es que el pensamiento permite el razonamiento. El acto de pensar y de reflexionar acerca del pensar nos permite razonar. Y finalmente, es importante tener presente que el pensamiento puede ser automático o controlado. Es decir, intuitivo o reflexivo. De lo anterior se desprende que cada forma del pensamiento constituye un problema filosófico exclusivo. Y acá tenemos que retomar. ¿A qué nos referimos con cada forma del pensamiento? Vimos tres, que son el pensamiento como facultad, el pensamiento como un tipo de estado mental y finalmente el pensamiento como acción. Y veamos, si consideramos el pensamiento una facultad, una capacidad, ¿cuál es la sustancia de tal facultad? Es decir, ¿de qué está hecha esa facultad? Por ejemplo, nosotros podemos cantar utilizando la voz. ¿De qué está hecha la voz? De vibraciones de aire. Esa es la respuesta. Y respecto al pensamiento, todavía no lo sabemos. ¿Son solamente actividad neuroquímica? ¿Son interconexión entre nodos neuroquímicos? ¿O es algo más que eso? Por otro lado, si el pensamiento es un estado mental, ¿cuáles son sus características? ¿Como estado qué es? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Qué lo define y qué lo diferencia de otros estados mentales en los cuales nosotros también nos podemos involucrar? Y si el pensamiento es una acción, ¿cuáles son sus mecanismos subyacentes? Es decir, ¿qué engranajes son los que permiten que se dé esta acción? Y, ¿tenemos control de esta acción? ¿Tenemos control respecto de nuestro pensamiento y de nuestros pensamientos?
Son preguntas que, como ustedes saben, en general no aceptan una respuesta única, definitiva, ni mucho menos simple. Pero solamente plantearse la pregunta ya es meritorio porque nos lleva, si no a las respuestas que estamos buscando, a algunas respuestas. Y bien, vayamos explorando algunas respuestas. Y primero yo les decía que el pensamiento como estado mental nos lleva a una pregunta muy clara que es ¿cuál es la sustancia del pensamiento? ¿De qué está hecho? Y ahí y aquí es donde tenemos que volver a organizar las teorías metafísicas sobre la cognición. En particular ahora las vamos a aplicar al pensamiento. Tenemos dos grandes tipos de o tres grandes tipos de teorías. Las teorías dualistas, las teorías fisicalistas y las teorías funcionalistas. Y en particular es mucho más fácil abordar el pensamiento desde una postura fisicalista. ¿Por qué? Veamos cuáles son las motivaciones para adoptar esta postura. En primer lugar, existe una correlación entre estados cognitivos conscientes y estados cerebrales. Y eso nosotros lo sabemos gracias a la neurología y la neuroimaginería, ¿cierto? Un estado mental específico correlaciona con un patrón de activación de la corteza cerebral que también es específica. Y nosotros vemos en qué momento las personas están concentradas, en qué momento las personas están resolviendo un problema, y también nosotros podemos saber si están resolviendo un problema visual o un problema auditivo. Entonces, en ese sentido sabemos que la materia está íntimamente conectada con el pensamiento. Eh, y en segundo lugar, el fisicalismo permite explicar el rol causal del pensamiento de mejor manera. ¿Por qué? Ya que me refiero con esto. Los pensamientos serían causados por eventos físicos y a su vez estos causarían y al mismo tiempo, perdón, los eventos físicos serían causados por eventos mentales, eventos cognitivos. Es decir, que los eventos cognitivos también pueden causar los eventos físicos. Y de hecho, esto se explicaría de manera mucho más parsimoniosa si aceptamos que los pensamientos son meros eventos físicos, es decir, ya no que existe una relación de causalidad, sino que existe una relación de identidad. Y en tercer lugar, el fisicalismo le haría de alguna manera justicia a la continuidad de la naturaleza. ¿Y a qué nos referimos a eso? A que las entidades que pueden pensar, es decir, nosotros, hipotéticamente evolucionamos a partir de entidades previas que no poseían tal propiedad, que no poseían tal facultad. En ese sentido, la emergencia del pensamiento se podría explicar a partir de la complejización en la forma en que la vida, en que la materia viva se organiza. Y en ese sentido podemos entender que el pensamiento proviene de actividades o de capacidades que eran previas a la existencia del pensamiento y que son muy fiscalistas por lo demás. Es decir, en la evolución nada nos hace pensar que hubo un salto cualitativo que permite que exista una facultad inmaterial distinta del resto de las funciones que nosotros conocemos. Y bueno, pasando a las preguntas del pensamiento como estado mental, yo les había dicho que una de las preguntas que emanan de esta consideración es que, bueno, si el pensamiento es un estado mental, ¿cuáles son sus características? ¿Cómo podemos nosotros analizarlo, diseccionarlo y encontrar y entender sus partes componentes? Y eso nos lleva a un problema, al problema de la fenomenología cognitiva. Y no olvidemos que la fenomenología es la disciplina que busca analizar y comprender la experiencia subjetiva de la vivencia, es decir, cómo se siente algo, cómo se siente una emoción, cómo se siente una motivación, cómo se siente una cognición. Y básicamente esto nos lleva a analizar los estados cerebrales para comprenderlos y entenderlos. Y particularmente considerando que la idea de la fenomenología cognitiva es que los pensamientos o las ideas tendrían un sabor, una cualidad, un algo que se siente como estar en ellos. Es decir,
Si yo pienso en algo, se siente de una manera particular, se percibe de una manera particular. Esa es la idea de la fenomenología cognitiva y, como les decía, tenemos que partir analizando lo que son los estados cerebrales y particularmente los estados conscientes, es decir, a aquellos a los que se puede acceder y que por lo tanto tienen un what it is likeness en términos de Nagel. Y en ese sentido vamos a entender en primer lugar que están los estados sensoriales y en segundo lugar que están los estados cognitivos. Ejemplos de los primeros estados sensoriales, ejemplos de los primeros, es decir, los estados sensoriales serían contemplar el firmamento, aunque uno no sepa lo que es el firmamento. Oler el petricor. Ustedes me dirán, ¿qué es el petricor? El petricor es el olor de la tierra regada. Cuando se riega la tierra y sale un olor particular, ese es el petricor. Y a muchas personas les gusta. Tocar una llama, y no me refiero al animal, sino que me refiero a esa manifestación del fuego. Porque tocar una llama se siente de cierta manera, especialmente cuando uno pasa rápidamente el dedo por sobre. Escuchar tu canción favorita se siente de una manera particular. Sentir una migraña, también para las personas que hayan tenido la triste experiencia de sentir una migraña, saben que es distinta solamente a una jaqueca o un dolor de cabeza. Estar enamorado, estar enamorada, también tiene un what it is likeness específico. Sentir confusión, ¿cierto? Y no poder analizar bien la información para tomar una decisión. O sentirse desganado, o sentirse desganada. Todos esos son estados que tienen un what it is likeness. ¿Y los estados cognitivos los tendrán? Veamos algunos ejemplos. Pensar si las emociones tienen contenido intencional. ¿Se siente de una manera particular? Y no seamos tan específicos como para pensar en si tienen contenido intencional o no. Solo pensar en las emociones. Pensar en la felicidad. ¿Tiene un qualia? ¿Tiene un what is likeness? O creer que si peco seré castigado. Sin duda que tenerle miedo a Dios, ¿cierto? Sentir esa constricción, esa penitencia, se sienten de cierta manera. Pero creer que si peco seré castigado, ya sea que no sea por un poder divino, ¿tiene una forma de sentirse que es específica? O razonar silogísticamente. ¿Habrá algo que es como estar en el estado de estar razonando silogísticamente? Un computador que saca conclusiones desde silogismos, ¿sentirá lo mismo que un humano al hacerlo? Analizarse un argumento lógicamente válido, o recordar una escena de la niñez. Sí, una cosa es la emoción de ese recuerdo, pero otra cosa es pensar y recordar algo. Todos estos, todos estos son ejemplos de estados cognitivos respecto de los cuales no existe acuerdo de si es que existe, si es que tienen o no una fenomenología, o si son dables de ser analizados por la fenomenología. Y para responder la pregunta aparecen dos grandes enfoques. El primero de ellos es el enfoque conservador, también llamado restrictivo o escéptico, que plantea que los estados sensoriales como la percepción visual, táctil, etc., poseen un carácter cualitativo, es decir, se sienten de cierta forma, lo cual queda plasmado en su fenomenología, pero los estados cognitivos no. De hecho, Dennett plantea justamente eso. Y por otro lado también tenemos otra cita, que es que las sensaciones corporales y las experiencias perceptivas son ejemplos perfectos de estados que se sienten como si se estuviera en ellos. Poseen una sensación fenoménica. Una fenomenología, o como se suele decir en psicología, sensaciones puras. Los estados cognitivos son ejemplos perfectos de estados que no se sienten como si se estuviera en ellos. En el fondo, son ejemplos perfectos de estados que carecen de fenomenología. Así que eso es lo que plantea el efecto conservador. El enfoque conservador. Que el único tipo de fenomenología que existe es aquella asociada a estados sensibles, sensoriales o corporales. Y por otro lado, el pensamiento no poseería fenomenología que sea intrínseca a la actividad cognitiva. Es decir, si yo pienso en un recuerdo de mi niñez, sí, tiene un what it is likeness, pero es porque estoy pensando en mi niñez, no porque estoy generando un pensamiento. Y como en filosofía nada es simple,
tenemos que el enfoque conservador se subdivide en dos subenfoques, o mejor dicho, en dos vertientes. Primero tenemos el enfoque conservador moderado. Este plantea que el pensamiento podría llegar a tener carácter cualitativo, pero derivado del estado sensorial con el cual los pensamientos están relacionados. Es decir, en la medida en que un pensamiento sea acerca de una emoción, acerca de una sensación, sí, va a tener fenomenología. Pero si no, no. Es como pensar en el número 2. ¿Tiene una fenomenología? O, más simple, sumar 2 más 2. O 72 más 84. ¿Tiene una fenomenología o es sencillamente una actividad que uno ejecuta? Y alguno de ustedes podría decir, claro que hay una fenomenología. A mí me da lata hacer cálculos matemáticos. Y siento esa sensación pantanosa de tener que caminar en un terreno que a mí me desagrada. Pero eso es respecto de la emoción, no respecto del acto mismo de la suma. Así que eso es lo que plantea el enfoque conservador moderado. Y luego tenemos, obviamente, un enfoque conservador radical, que plantea que el pensamiento no posee ningún tipo de fenomenología. Y este es el que justamente se asocia a la idea de que los pensamientos son sencillamente representaciones casi producto de la actividad neuronal. Y luego tenemos el enfoque liberal, que es aquella postura desde la cual se plantea que los pensamientos poseen una fenomenología que es distintiva a la actividad cognitiva. Y esto es lo que nos lleva a la famosa fenomenología cognitiva. Y ojo, que esta fenomenología, es decir, esta forma de sentirse, es propia de los estados cognitivos y no necesariamente se va a parecer a los estados sensoriales. Es decir, lo que se siente al estar en un estado sensorial y que es común a todos los estados sensoriales, no necesariamente se siente en un estado cognitivo. Y esta es una postura que es enarbolada por distintos autores, entre otros David Pitt, a quien vemos acá en una hermosa foto con un koala. Un koala que nótese, no solamente es cualquier koala, sino que es un koala que tiene los mismos lentes y las mismas cejas que él. ¿Qué mejor fotografía de David Pitt? Pero lo importante no es cómo él se ve, sino qué es lo que dijo. Y dijo que, además de argumentar que hay algo que se siente al pensar en un pensamiento consciente, también argumentaré que lo que se siente al pensar un pensamiento consciente es distinto de lo que se siente al estar en cualquier otro tipo de estado mental consciente. Por eso se dice que desde este enfoque los pensamientos poseen una fenomenología que es distintiva de la actividad cognitiva. Y que lo que se siente al pensar el pensamiento consciente de qué es P es distinto de lo que se siente al pensar cualquier otro tipo de pensamiento consciente. Así que esta es una muy buena representación de lo que es el enfoque liberal. Pero básicamente, todo esto se puede resumir en que el dominio de lo fenomenológico se entiende más allá de lo sensorial. Y bien, pues, damas y caballeros, chicos y chicas, por razones de capacidad de cómputo, llegamos hasta acá por ahora. Esta clase tiene dos partes. Acá termina la parte número 1, porque no quiero hacer una presentación de diapositivas muy largas, porque después va a costar mucho que pase MP4 para que sea un video que pueda subir a internet. Por lo tanto, quedamos hasta acá y ahora vamos a la parte número 2.